Lo que está ocurriendo en Venezuela en los últimos días no puede entenderse como una simple sucesión de noticias aisladas. Es, en realidad, la manifestación de un proceso más profundo que ha venido gestándose durante años y que ahora parece entrar en una fase decisiva. En cuestión de días, se han acumulado señales que apuntan a un reacomodo del poder, tanto dentro del país como en su relación con la comunidad internacional. El primer elemento clave es el movimiento diplomático. Las recientes posturas del gobierno venezolano, encabezadas por figuras como Delcy Rodríguez, evidencian una necesidad urgente de reabrir canales con actores estratégicos, especialmente con Estados Unidos. Este acercamiento no ocurre por casualidad. Responde a una presión económica sostenida, a la necesidad de alivio financiero y a un reconocimiento implícito de que el modelo actual enfrenta límites cada vez más evidentes. Sin embargo, este tipo de movimientos también tiene una lectura política interna. El gobierno busca proyectar control, transmitir que tiene margen de maniobra y que puede negociar desde una posición de estabilidad. Pero la realidad es más compleja. La insistencia en el levantamiento de sanciones revela una dependencia creciente de factores externos para sostener el funcionamiento económico del país. Al mismo tiempo, la oposición ha intensificado su discurso y su posicionamiento, aunque fragmentada en distintos momentos. En esta etapa ha logrado capitalizar el desgaste acumulado del oficialismo. El mensaje que se intenta posicionar es claro: cualquier alivio internacional debe estar condicionado a cambios reales en el sistema político. Esto introduce una variable clave en el escenario actual, porque convierte la negociación en un proceso condicionado, no unilateral. Otro punto fundamental es el papel de la comunidad internacional. Venezuela vuelve a ocupar un lugar relevante en la agenda global, no solo por razones políticas, sino también estratégicas. El factor energético es determinante. En un contexto internacional marcado por tensiones y reconfiguración de mercados, el petróleo venezolano adquiere nuevamente valor. Esto abre una ventana de oportunidad para el gobierno, pero también incrementa las exigencias de quienes están dispuestos a negociar. Ahora bien, ¿qué significan realmente todos estos movimientos? Significan que el sistema está bajo presión. No necesariamente al borde de un colapso inmediato, pero sí enfrentando una etapa en la que necesita transformarse para sobrevivir. Las negociaciones, los discursos y los gestos diplomáticos son síntomas de esa presión, pero también hay que ser claros: estos procesos no garantizan un cambio automático. La historia reciente de Venezuela está llena de intentos de diálogo que no han producido resultados concretos. La diferencia ahora radica en el nivel de presión acumulada y en la convergencia de factores internos y externos que empujan hacia algún tipo de resolución. Entonces surge la pregunta central: ¿qué viene ahora? En el corto plazo, es probable que continúen las negociaciones, con avances parciales y retrocesos. Ninguna de las partes está en condiciones de imponer completamente su agenda, lo que obliga a un proceso gradual y complejo. En el mediano plazo, todo dependerá de las concesiones reales. Para que exista un cambio significativo, el gobierno tendría que aceptar transformaciones en el ámbito electoral, institucional y político. Por su parte, la comunidad internacional tendría que ofrecer incentivos concretos, como el levantamiento progresivo de sanciones. Sin ese intercambio, el proceso se estanca, y en el largo plazo, la verdadera transformación dependerá de la reconstrucción institucional. No se trata solo de cambiar actores, sino de modificar las reglas del juego. Sin instituciones sólidas, cualquier avance será frágil y irreversible. Ahora bien, ¿qué falta para hablar de una verdadera libertad en Venezuela? Falta claridad en las garantías democráticas, falta confianza en los procesos electorales, falta equilibrio entre los poderes del Estado y, sobre todo, falta un consenso mínimo que permita avanzar sin que cada paso se convierta en un conflicto. También falta algo fundamental: voluntad política real, no declarativa, no discursiva, sino tangible, porque sin esa voluntad, cualquier negociación se convierte en un ejercicio de desgaste sin resultados concretos.
En definitiva, lo que está ocurriendo en Venezuela no es el final de un proceso, sino el inicio de una etapa crítica, una etapa en la que se definen escenarios, se miden fuerzas y se construyen, o se bloquean las condiciones para un cambio real. El país se encuentra en un punto de inflexión, pero estar en un punto de inflexión no garantiza el resultado, solo abre la posibilidad, y esa posibilidad dependerá, en última instancia, de las decisiones que se tomen en los próximos meses, porque en este tipo de contextos, la historia no avanza por inercia, avanza por decisiones, y Venezuela está, precisamente, en el momento en que esas decisiones comienzan a volverse inevitables. Si se profundiza aún más en este momento que atraviesa Venezuela, es necesario entender que no solo se trata de una disputa política o de un conflicto entre gobierno y oposición. Lo que está en juego es la redefinición completa del modelo de poder que ha dominado el país durante más de 2 décadas. Y eso convierte cada movimiento actual en algo mucho más delicado y determinante de lo que parece a simple vista. Las recientes señales de apertura, impulsadas por figuras como Delcy Rodríguez, deben analizarse también como una estrategia de supervivencia. No se trata únicamente de buscar alivio económico, sino de ganar tiempo, reorganizar fuerzas y tratar de estabilizar un sistema que enfrenta desgaste tanto interno como externo. En política, negociar no siempre significa ceder. Muchas veces significa reposicionarse. Sin embargo, ese reposicionamiento tiene límites. La presión social, aunque menos visible que en otros momentos de mayor conflictividad en las calles, sigue existiendo. Se expresa en la migración, en el descontento silencioso, en la desconfianza hacia las instituciones. Es una presión menos estridente, pero igualmente poderosa, porque refleja un agotamiento profundo de la población. Por otro lado, el factor militar sigue siendo clave. En cualquier escenario de transición o de cambio político en Venezuela, el papel de las Fuerzas Armadas es determinante. Hasta ahora, han sido un pilar fundamental del equilibrio de poder. Pero en contextos de negociación y presión internacional, su rol puede evolucionar, ya sea como garante de estabilidad o como actor que influye en la dirección de los acontecimientos. En el ámbito internacional, la posición de Estados Unidos continúa siendo decisiva, pero no exclusiva. Otros actores globales también tienen intereses en Venezuela, ya sea por razones energéticas, geopolíticas o económicas. Esto convierte cualquier negociación en un proceso más complejo, donde no solo se discuten temas internos, sino también equilibrios de poder a nivel global. Además, hay un elemento que suele subestimarse, el factor tiempo político. Cada parte está calculando no solo que puede ganar ahora, sino que puede perder después. El gobierno busca evitar concesiones que debiliten su control a largo plazo. La oposición intenta no legitimar un sistema sin obtener cambios reales. Y la comunidad internacional evalúa el impacto de cada decisión en su propia agenda estratégica. En este contexto, hablar de libertad para Venezuela implica ir más allá de un cambio inmediato de gobierno. Implica reconstruir la confianza en las instituciones, garantizar reglas claras y estables, y generar condiciones para que la participación política sea efectiva y no simbólica. Es un proceso mucho más largo y complejo de lo que muchas veces se plantea en el discurso público. También es importante reconocer que los procesos de transición no suelen ser lineales. Pueden avanzar, detenerse e incluso retroceder. Lo que hoy parece una oportunidad, mañana puede convertirse en un punto muerto si no se manejan adecuadamente las expectativas y las decisiones. Por eso, uno de los mayores riesgos en este momento es la sobreinterpretación de señales, asumir que cada gesto es definitivo cuando en realidad forma parte de una negociación más amplia. En el corto plazo, es probable que continúe una dinámica de tensión controlada. Declaraciones firmes, gestos de apertura, avances parciales, ninguna ruptura total, pero tampoco una solución inmediata. Es un equilibrio inestable, sostenido por la necesidad de evitar escenarios extremos. En el mediano plazo,
El verdadero punto de quiebre vendrá cuando alguna de las partes decida asumir un costo político significativo, porque sin costos no hay cambios reales, y hasta ahora, ese es precisamente el elemento que ha frenado muchos procesos anteriores. En el largo plazo, el desafío será construir algo que vaya más allá de la coyuntura, un sistema político que no dependa exclusivamente de liderazgos individuales, sino de instituciones sólidas, un modelo económico que no esté sujeto únicamente a factores externos, sino que tenga capacidad de sostenerse internamente. Lo que falta, en esencia, es coherencia entre el discurso y la acción, porque mientras las declaraciones apuntan a cambios, las decisiones concretas aún no terminan de materializarse con la claridad necesaria. Venezuela está, sin duda, en un momento crucial, pero los momentos cruciales no se definen por lo que se dice, sino por lo que se hace, y en ese terreno, todavía hay muchas decisiones pendientes. El desenlace no está escrito, y precisamente por eso, cada paso que se dé a partir de ahora tendrá un peso determinante en el futuro del país. Porque cuando un sistema entra en fase de definición, cualquier movimiento, por pequeño que parezca, puede inclinar la balanza en una dirección u otra.